en el nombre de Jesús. Amén. Padre, Señor, queridos hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Estamos agradecidos al Señor en esta mañana por estar en la casa de Dios, lugar donde Dios nos reúne para poder nosotros escudriñar las Escrituras, reunirnos en oración y permitir que Dios en nosotros esté haciendo esa obra maravillosa de prepararnos para el reino de los cielos. Hoy es culto misionero y yo digo siempre la misión es algo tan interesante, importante, porque la parte neurálgica, por decirlo, de la obra misionera es ir y predicar el Evangelio. Es enseñar el mensaje, es enseñar la palabra, es enseñar la voluntad de nuestro Dios. Creo que esa es la misión más importante de la Iglesia en general, en conjunto, y como individuos que hemos recibido de parte de Dios este ministerio de parte de Dios de la palabra. Alguno dice, bueno, yo no predico, yo canto, pero está transmitiendo un mensaje. Aquel que cuenta un testimonio está transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Y la humanidad necesita, el mundo necesita oír todo cuanto Dios puede hacer y quiere hacer por nosotros y por la humanidad. Muchas veces miramos, y podemos decirlo a mí personalmente, me da una profunda tristeza a veces ver un mundo o tantas personas conocidas o no, pero con una vida de derrota, con una vida triste, angustiada, llena de aflicción, siendo que Dios pagó un precio tan grande para que el hombre viva feliz, pueda ponerse y ubicarse debajo del abrigo de sus alas, maravilloso, y llevar una vida amparada, bendecida, protegida por Él. Sobre todas las cosas, protegido de las potestades y de todo el mal que el enemigo trajo a este mundo. Cuando aquel pecado del Edén, desde allí, el enemigo, su plan y su propósito fue esto: sembrar en el mundo la tristeza, el dolor, el quebranto y destruir aquella maravillosa creación que Dios había hecho, que era el hombre. No era solamente aquello de que Adán y Eva pequen y se alejen del plan de Dios, sino que esto sea trasladado a toda la humanidad, lo que hoy vemos: vidas tristes, hogares destruidos, vidas angustiadas y tantas millones de personas. Y usted se puede pensar cuántos somos en la Iglesia universal, digamos, en todo el mundo. Una pequeña parte de las personas que hemos conocido, y aquí mismo nosotros vemos en ciudades pequeñas o grandes, pero el número de cristianos no es tan grande como uno desearía que fuera, pero es porque el enemigo cegó el entendimiento, no permite que el hombre llegue a Dios. Y aun cuando estamos en el Señor, la lucha sigue, no termina. Usted viene a Dios, pero la lucha sigue. ¿Sigue en dónde? En que usted no le conozca a Dios, que usted no tome conocimiento. Pedro escribe en su segunda carta una palabra muy clara en el cabezamiento. Él dice: añadid a vuestra fe virtud, porque la fe es un don y es un fruto, que nos dice en Gálatas 5:22. Pero en 2 Pedro dice: añadid a esa fe virtud, y a la virtud conocimiento. Luego allí vienen los frutos también del Espíritu: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y todas las cosas. Pero el conocimiento de Dios le lleva a usted a una vida de victoria. Le enseña a usted a pelear en el mundo en el cual vivimos, pero no en el mundo físico, sino que es en el mundo espiritual, el lugar donde usted está involucrado, en donde la iglesia está inmersa en una guerra espiritual, porque Dios nos llamó para heredar un reino eterno. Pero del día que usted salió de la vida de la carne y entró en una vida del Espíritu, usted conociéndole a Dios, usted se involucró, quiera, guste o no le guste, en una guerra espiritual.
Y ahí Efesios nos enseña en 6:10 que ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y ese enemigo tenemos que conocerlo, tenemos que saber combatirlo. Dios nos concedió las armas, pero esas armas muchas veces están un poco en desconocimiento en general del pueblo de Dios. Podríamos decir a una gran falencia del cuerpo de la iglesia en sí, porque la iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios a todo. Tiene que ser el transmisor directo del plan de la voluntad y de todo, ¿no es cierto?, el conocimiento, cuando usted conozca y se involucre con Dios. Y gracias damos al Señor por ello cuando podemos alcanzar conocimiento. Entonces nos involucramos en esta guerra, pero peleamos no golpeando al viento, como dijo Pablo. Pablo dijo, ya no golpeo al aire, sino que me golpeo a mí mismo, tratándose él de someterse personalmente y de entrar dentro de la voluntad y del plan de Dios. Ya nosotros debemos caminar con conocimiento del mundo espiritual el cual enfrentamos, porque en definitiva todos los acontecimientos que nos suceden a nosotros es por consecuencia del mundo espiritual. Todo lo que acontece en el mundo espiritual está trasladado al mundo físico. Angustia, dolor, tristezas, quebrantos. ¿Por dónde están sucediendo estas cosas? Viene por la influencia del enemigo sobre nosotros. ¿Por qué tenemos tal vez cultos difíciles? Gracias, cultos pesados, difíciles. Tenemos porque hay influencias del enemigo, huestes espirituales de maldad que están influenciando directamente sobre nosotros, sobre dirigentes, sobre la iglesia, pues colocando tal vez desgano, sueño o tal vez un cierto grado de indolencia o desinterés. Gloria al nombre del Señor. El mundo espiritual es el que es nuestro verdadero objetivo, el cual debemos conquistar. Jeremías, el capítulo 17. Y por eso digo, vamos a entrar 17 verso 5. Vamos a entrar en un pequeño pasaje. No, tal vez no lo voy a hacer muy largo porque no quiero cansarlos, hermanos, porque a veces se torna un poco difícil. Pero mi objetivo es que cada uno de nosotros podamos comprender, tomar conciencia y que nuestro intelecto se cargue de las riquezas de nuestro Dios en el mundo espiritual. Debemos conocerlo. Debemos incursionar en él, porque usted está comprometido. Usted va y usted pelea por un mundo espiritual para conquistarlo, el reino de los cielos. Dios te llamó para heredar y ser heredero y coheredero con Cristo de un reino eterno. Entonces, en lo que estamos aquí es el lugar de preparación. Pero si no nos preparamos y no conocemos nuestro enemigo, él nos derrotará. Entonces es mejor nosotros avanzar en conocimiento y mirar y entrar en ese mundo espiritual sin miedo si lo hacemos con Cristo. Ahora, si lo hacemos sin Cristo, no conviene. No aconsejo, porque sin Dios usted será eliminado en la primera vuelta. Sin Dios usted será eliminado en la primera vuelta. Con Cristo en usted. Por eso es necesario la conversión. Por eso, y la conversión, cuando hablo, es aquella entrega incondicional tuya a Dios. Es la entrega incondicional de tu intelecto, de tu corazón, de tu voluntad a la voluntad de Dios. Para que Dios produzca en usted el maravilloso suceso del nuevo nacimiento. Porque si usted es nacido de agua y del Espíritu, el Espíritu viene a ti y mora en ti, hace morada y te comienza a guiar. Y te protege y te guía
te enseña. No es aquel intelecto que enriquecemos a base de lo secular y lo humano. Debemos de enriquecer nuestro interior, el espíritu. Entonces está la palabra. Ella es vida, ella es espíritu. El Señor la dejó tal cual escrita para que en ella nosotros encontremos y sepamos contra quién estamos luchando y cómo luchar la batalla, cómo pelearla, cómo enfrentar el enemigo para poder ser una iglesia de victoria. Y entonces sí, haremos misión. Gloria al nombre del Señor. Ni un soldado fue a la guerra sin previo un gran entrenamiento. Cuanto más entrenado y cuanto más adiestrado, cuanto más ejercicio de combate, cuanto más fue aquel hombre preparado, mejor se desenvolverá en la guerra. Y será un soldado de victoria y llevará victoria para sus tropas. Así es el creyente. Cuanto más usted se prepare, más escudriñe, más se ponga en la voluntad de Dios, más se ponga en las manos de Dios, mayor será la victoria suya y de la iglesia. Dijo Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vaya palabra para comenzar una mañana. Dice: has dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Básicamente nosotros tenemos una palabra que cuando decimos el varón que confía en el hombre, es la interpretación más básica. Decimos: yo no puedo confiar en mi prójimo, por decirlo así, en el hombre. Básicamente dicho, porque la palabra no me respalda. Bien, ciertamente el hombre es mentiroso, es falible, falla y es propenso al mal. Pero aquí la palabra específicamente Jeremías está tomando en cuanto que nuestra confianza no esté en mis fuerzas. Que la confianza mía no esté depositada en lo que yo puedo hacer. Y usted comienza a derrumbarse ciertos mitos y comienza a caer ciertos argumentos en donde muchas veces se nos ha tratado de, como indirectamente o subliminarmente, de enseñar en cuanto usted hace tal o cual actividad o se somete a tal o cual sistema o hace conforme, directamente te enseñan en cuanto a esto: toques, no toques, hagas, no hagas, y se convierte en un sistema absolutamente legalista en cuanto a los principios. ¿Por qué? ¿Por qué digo legalista? Porque usted pasa a depender de lo que usted es capaz de hacer. Podíamos nosotros citar al apóstol Pablo en todas sus enseñanzas. Él, desde 1 Corintios, el capítulo 2, él dijo una palabra: Corintios, cuando fui a vosotros, yo no fui con palabras, no quise ir con palabras de excelencia y de sabiduría, sino más bien yo me propuse no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Toda la confianza que Pablo podía haber tenido en su entrenamiento como soldado de Cristo, o como su entrenamiento previo como un gran hombre instruido en la palabra, un fariseo instruido, un sacerdote instruido, un hombre capaz en el área física, que sería o secular, militar, como también en cuanto a la ley y en conocimiento. La mejor escuela de aquel tiempo, los mejores maestros de aquel tiempo, la esperanza del Sanedrín estaba sobre aquel futuro sacerdote que era Pablo, un hombre instruido. Eso lo tenía. Eso Pablo lo tenía adquirido por sus fuerzas, por su capacidad, por su intelecto. Pero trasládelo esto, lo que yo estoy diciendo, no deje su mente en Pablo. Lo que Pablo le aconteció, trasládelo a usted. Bien,
Usted no será un Pablo, no tuvo la escuela como hoy podría ser Harvard o Princeton o las mejores escuelas del mundo. No, tal vez seamos lo que somos, pero la capacidad adquirida de Pablo en cuanto a poder transmitir un mensaje, en cuanto a su elocuencia delante del pueblo, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a todo lo que él podía hacer, aún la autoridad que se le había conferido. Pero después que tuvo en el capítulo 9 de Hechos los apóstoles el gran encuentro con Dios, ese marcó la diferencia. Tuvo Dios que derribarlo del caballo, la historia la conocen muy bien porque son domésticos de la fe. Allí Ananías oró por él, allí se fue al desierto a buscar de Dios. Porque Pablo no se levantó de allí predicando, de allí se fue, se refugió en el desierto en Arabia a buscar de Dios, a conocerle a este Dios que se le había aparecido allí en el desierto. Renunció a todo aquello que él tomaba como excelente y como bueno. Entonces en Filipenses, el capítulo 3 dice, todo lo que tenía por ganancia, lo tengo por basura. Todas aquellas grandes cosas, que él había adquirido en su vida, él dijo, ahora Filipenses lo decía, lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él hizo un balance en cuanto al conocimiento secular, al conocimiento intelectual, al conocimiento personal, al esfuerzo físico, al esfuerzo de su dedicación, que todo tiene un valor adecuado y necesario dentro de la obra también. Porque si usted no dedica tiempo a orar, si usted no dedica tiempo a escudriñar las Escrituras, si usted no se sienta a meditar con Dios y buscar la guía y revelación de Dios, tampoco no llegará a ningún lado, porque Dios necesita tu intelecto, tu capacidad, tu esfuerzo, tu oración, tu sumisión. Y seguimos hablando, tu dependencia de Dios. ¿Sabe que a veces, no saliendo del texto, pero a veces podemos decir, tanto se habla de aquella famosa manzana de Adán y Eva? Pero lo digo y lo he dicho en muchos lugares, el pecado más grande fue querer ser independiente. Nada de eso que desencadenó, desembocó en la desobediencia de Adán y Eva. Porque el tomar aquella manzana y participar de aquel pecado fue más bien el acto de desobediencia e independencia de Dios. Pablo lo describe, volvemos a esto. Lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento, porque lo que él había encontrado era el ser dependiente de Dios. Había entendido un mundo que él anteriormente no conocía. Conocía el mundo secular, el esfuerzo humano y físico, las restricciones y las imposiciones las cuales es sometido el pueblo religioso. Imposiciones que se es sometido al pueblo de religión. Pero la relación con Dios trasciende absolutamente esa barrera. Trasciende absolutamente porque usted está bajo las alas del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede considerarse allí o está caminando con las fuerzas que usted considera apto para desenvolverse como cristiano. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que cuando Jeremías dijo, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La palabra carne por su brazo ciertamente se expresa directamente por la capacidad del hombre. Que no pongas aquella capacidad sobre ti, porque ciertamente el alcance es corto y usted ante la guerra espiritual no tendrá muchas ventajas que ganar, porque el enemigo que conoce todas las cosas sabe cuál es
el alcance de tu capacidad. Y dice, será como retamas del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué sucede? Describo carne y hombre por su fuerza y su brazo. El hombre en su capacidad, el hombre en sí mismo, el hombre confiando en lo que yo puedo, en lo que yo adquiero, se coloca debajo de algo muy terrible que poco se ha enseñado. Por eso incursionemos en un versículo pequeño, pero difícil a veces de entender, pero también amplio en su expresión. Se coloca debajo de una maldición de Dios. Y alguien dice, Dios maldijo la desobediencia y el hombre que desobedece. Usted lee, ¿no es cierto?, Deuteronomio 28, todas las bendiciones para la obediencia y las maldiciones para la desobediencia. Y eso continúa, y Jeremías lo dice, maldito el varón. Pero Jeremías decía por palabra de Dios. Entonces aquel que no está entendiendo cuál es su lugar dentro de este reino maravilloso el cual usted es parte, el reino espiritual, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual, es un ejército en orden. Es un pueblo que se prepara para grandes cosas y un pueblo que pelea la guerra espiritual. Usted no pelea. Salvo que esté muerto. El muerto es lo único que no pelea. Pero si usted siente la vida de Dios en ti, usted está en la guerra. Si usted quiere avanzar y crecer en la gracia, ¿quién no quiere crecer? ¿Para qué venimos a Dios? Dios nos ilumina, nos salva, nos llena de su misericordia. Inmediatamente queremos crecer en dones. Pero ¿podemos adquirir dones sin la gracia? ¿Podemos crecer en la gracia sin los dones? Es un mundo que se entrelaza, pero cómo lo entendemos, cómo lo abordamos y cómo nos trasladamos, ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Por eso digo, poner confianza en sí mismo. Ahora yo desarrollo mi intelecto y traigo un mensaje. Puedo hacerlo para la carne. Porque al espíritu le vas a hablar solo por el espíritu. En la carne tu oración quedará contigo. En el espíritu la oración subirá a Dios. Gloria a Dios. Tus obras en la carne serán fruto muy bien visto. El legalismo. Esa es la figura descriptiva del legalismo. Mis buenas obras y mi excelente presentación como pseudo cristiano. Estoy hablando de la iglesia porque no vamos a hablar del mundo ni de las cosas afuera. Vamos a hablar de nosotros. Puedo tener muy buena presentación y buen nombre, pero estoy bajo maldición. Oh, tanta tristeza y cuánto dolor puede causarnos esto, o cuánta sorpresa. Pero vamos a entrar en aguas profundas. Vamos a entrar en aguas profundas. Gloria a Dios. Alguien dijo, en aguas profundas yo me voy. ¿Por qué? Porque mi enemigo no sabe nadar en aguas profundas. Cuando entramos en aguas profundas, permitimos que, aleluya, la corriente del Espíritu comience a llenar nuestros corazones. Cuando entramos en aguas profundas, entramos en el plan de Dios, porque iglesia, ya no es tiempo, ya no queda tiempo para nosotros deleitarnos con pequeñas flores, con pequeños momentos de alegría, con pequeñas visitaciones de Dios que rodean nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros cultos, sino que nos podemos levantar como soldados que están entrenados para enfrentar una verdadera guerra espiritual.
Se pone bajo maldición porque Dios, todo mi esfuerzo que puedo demostrar, humano, físico, no queda más que ponerme debajo de la maldición porque estoy confiando en brazo de carne. Es difícil entender que tengo que poner mi confianza en Dios. Es difícil entender que tengo que crecer, sí, en obediencia a la palabra, plenamente a ella, pero en absoluta dependencia, en donde mis capacidades son sacrificadas juntamente con Cristo en la cruz, donde mis capacidades son puestas al servicio pleno del que me llamó. Gloria al nombre del Señor. Dice, no verá, que retama en el desierto, no verá cuando viene. ¿Y cuántas personas podemos entender en este pasaje? Que con tanto dolor podemos hablarlo. Porque hay personas que dicen, todo me va mal. Todas las cosas que empiezo no la puedo terminar. Porque todo lo que yo hago, el bien pasó y yo no lo vi. La bendición es puesta delante de mí y yo no la alcanzo. Hace ya mucho tiempo, hablando con el pastor que ya partió con el Señor, Pastor Lima, en Iguazú, Martín Lima, en una conversación muy profunda, yo le dije a él, mire hermano, por ciertos problemas de aquellos años en la iglesia, y el Señor puso esta palabra y nunca me pudo olvidar. Le dije, mire hermano, cuando el hombre no está de acuerdo al plan de Dios, cuando el hombre, el ser humano, usted o yo, no estamos en el plan de Dios, la bendición es puesta en una bandeja de oro delante de ti. Y tú no tendrás sabiduría para tomarla. Tú no tendrás la capacidad para tomar la bendición, porque estará oculto a tus ojos. No lo decía él, pero le estaba hablando de ciertos problemas de la iglesia. El hermano dijo, esto yo me lo guardo aquí, en el bolso, porque esto es muy importante. Y yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Hoy leyendo esta palabra, ¿no viene a colación semejante dicho? Cuando se está bajo la maldición, ¿pero por qué? Porque hice un terrible pecado. Terrible pecado es no haber podido confiar en Dios. Terrible pecado es haber yo confiado en mí mismo. Terrible pecado es yo pensar que con mis fuerzas y mi legalismo y mi apariencia o mi capacidad nata, desarrollada o adquirida, voy a ganar el reino de los cielos. Si el reino de los cielos es fe, el reino de los cielos es confianza en Dios, porque allí está establecido, nadie llega por sus méritos. Si así hubiese sido, en vano sería la cruz de Cristo. Si alguien hubiese podido librarse de la maldición esta, o alguien podía haber llegado al reino de los cielos, si no fuera por Cristo, entonces hubiese sido otra la historia. Pero la historia de la humanidad fue así. Cuando el hombre pecó y transgredió, era tan grande la falta y la desobediencia delante de Dios, porque en el cielo lo que no se admite es desobediencia. Podemos predicar de muchos pecados, pero todo yo lo conjugo en un solo fin: desobediencia. Entonces muchos legalistas aprovechan esa palabra para inducirte a que si tú me desobedeces, si tú desobedeces, y si tú desobedeces, entonces pasa a ser aún otro rey. El rey del hombre, el rey del brazo de carne, el rey, aleluya, que impone. ¿Y qué diferencia con Dios? Al que le debemos la obediencia es a Dios,
por su palabra, a través de la vida del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Librarnos de esas maldiciones, porque inmediatamente de hacerlo así, la bendición está pasando, tú no la ves. Los bienes están para ti, tú no lo ves. Hay cuánto dolor, cuánta tristeza, todo va mal. Familias, negocios, trabajos, quehaceres, días pesados. ¿Por qué no nos volvemos a la fuente? Volver a la fuente y entrar debajo de las alas del Altísimo y poder decir como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, no en tierra de sequedad. Gloria a Dios. Porque dice, da como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales del desierto. ¡Oh, qué diferencia! Cuando leemos el Salmo 23 que le enseñamos a los niños en la escuelita, mi pastor nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me guiará por sendas de justicia. Junto a delicados pastos pastoreará mi alma. Las bendiciones preparadas para el Hijo de Dios. Las bendiciones que comenzamos a participar ya rumbo a la eternidad. Pero lamentablemente el mundo actual que vivimos ha tomado muchos cambios. Los grandes avivamientos en todo el mundo nacieron en cuanto al pueblo se le enseñó la palabra, en cuanto a la persona se le enseñó el verdadero significado de tantos pasajes hermosos. Cuando el pueblo supo entrar en ese camino que muchas veces es velado, ¿por qué? Porque alguien saca rédito de ello, porque alguien quiere ser. Tal vez el rédito sea espiritual, por honra, económico. Pero el pueblo que está en la voluntad de Dios es un pueblo que camina en victoria. Se ha cambiado la revelación del Espíritu por una palabra que se llama teología. Cuando joven, me acuerdo, no se hablaba mucho de teología, pero se hablaba de revelación de Dios. Se hablaba de revelación, porque la palabra es revelación. El pueblo debe buscar en este tiempo revelación de Dios. La teología ciertamente es una materia que se estudia de manera secular y eclesiástica para adquirir un conocimiento, ¿no es cierto?, secular. Bueno será en muchos aspectos. Pero cuando ello comienza a suplantar la revelación, el hombre sale de la vida del Espíritu y entra en el conocimiento humano. El conocimiento humano siempre llevó al fracaso. Estás colocándote debajo de, subliminarmente, de manera muy sutil, el enemigo te coloca debajo de maldición. Gloria al nombre del Señor. El carácter del hombre de Dios. El carácter del hombre de Dios. Pablo a Timoteo le escribe en diversas oportunidades: varón de Dios, hombre de Dios. ¿Cuál es el hombre de Dios? El carácter formado por el molde del Espíritu. Decimos carácter cuando ponemos una cara muy seria y ponemos una vestimenta muy adecuada, depende del momento, como alto cristiano. Hay una Biblia muy interesante, muy grande, si es posible. Eso no es carácter. Yo voy a mostrar que soy cristiano. Sí, está bien, identificate en el mundo, lleva la palabra, conducite, pero el carácter se le demuestra día a día.
en tu conducta, en tu comportamiento, en tu relación con Dios, en tu relación con los semejantes, sobre todas las cosas, en tu relación con Dios. ¿Estás buscando revelación? ¿Cuánto tiempo pasas tratando de oír la voz de Dios? Gloria al nombre del Señor. Y se ha cambiado por algo que se llama intelectual. El hombre se entrena, se adiestra y se prepara y ya pasa a ser un intelectual. Pero el carácter puede ser rico, puede ser pobre, no hay distinción. El carácter del hombre de Dios, los espíritus lo conocen, el mundo espiritual lo conoce. El enemigo sabe cuando un hombre de Dios, con carácter de varón de Dios, se mueve. Alta intelectualidad, con profundo conocimiento, no le amedrenta ni le asusta al enemigo. Pero sí el carácter de un hombre de Dios sabe el enemigo que no puede ingresar allí, que allí él tiene la batalla perdida. Programamos mucho las cosas. Antes se practicaba la guía del Espíritu Santo. Oh, gloria. Gloria a Dios. Usted ora al salir de su hogar, ora al hacer un negocio, ora al comprar. Me acuerdo con mi esposa y mis hijos que están aquí presentes, cuando niños, todas las veces, en todas las cosas, pero por citar una, salíamos al mercado a comprar la mercadería. Juntábamos en casa, llevábamos del mercado la mercadería y orábamos a Dios. Señor, multiplica. Gloria a Dios. Oh, gloria. Guía del Espíritu. Gloria a Dios. Ponerse debajo del abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Hemos tenido siempre para dar, nunca para pedir. Hemos tenido siempre para bendecir, nunca necesidad de pedir. Hemos tenido para dar y repartir a los pobres porque Dios bendecía aquello. Todas las veces se llegaba a la casa y se oraba. La guía del Espíritu Santo. Hoy se ha cambiado por programación. Se programa la iglesia, se programa los eventos, se programa la casa, se programa la salida, se programa la entrada, se programa todo. Y yo digo, ¿no nos estaremos colocando debajo de la maldición? No estaremos debajo de una maldición y la bendición está pasando porque el tiempo es difícil. Y alguien diría, Martín, estás hablando un poco fuera de lo normal, pero yo digo y presento como argumento, ¿estamos bien? Hablando en lo espiritual, estamos con las grandes victorias, se están salvando las almas, tenemos milagros en la puerta, aleluya, o solamente pasó a ser una historia. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Pasó a ser historia. Pero yo creo que si nosotros entramos en la palabra y nos dejamos enseñar por ella, salimos de abajo de esas maldiciones, sacudimos nuestra vida espiritual, tomamos un respiro de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver milagros porque es el último tiempo. Va a haber un avivamiento en el mundo y nosotros quedaremos afuera. Vendrá el Señor y nosotros no iremos. ¿Qué está pasando? Entonces digo, ¿estamos bien? ¿Se salvan? ¿Hay almas convertidas? Muchos años siempre atendí iglesias y trabajé con mucha gente y por misericordia de Dios pude llegar
a mucho pueblo, a mucha gente, predicándole. Y hoy, por misericordia de Dios, veo siervos de Dios, pastores, evangelistas, que por misericordia pudo Dios usar mi vida para ellos llegar a Él, a Cristo. Hoy sirviendo a Dios en distintos lugares del país. Hombres y mujeres que fueron rescatados porque Dios se plació en usar la vida, pero estaba bajo maldición o bendición, que ha cambiado ahora. Y yo siempre decía, si yo no veo un rostro con lágrimas de arrepentimiento genuino, parece que para mí no es una reunión. Si yo no veo personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, convertida a Dios, que deja el mundo sin decirle, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, tiene que dejar este, tiene que dejar lo otro, tiene que hacer esto porque esto no te conviene, esto sí, esto no. Eso es legalismo. La conversión produce en el hombre un cambio de vida interior que se refleja en lo exterior instantáneamente. Sucedió en mi vida, sucedió en cuantos y personas, y no digo cientos, pero muchísima gente que pude llegar con el mensaje, que los he visto transformarse en otro ser. Dios transformó mi vida en un instante. Esa noche que llegué a la casa de Dios y pasé, que me ayudaron a llegar al frente en una iglesia hace ya 40 años. Cuando acepté a Cristo, mi vida cambió. De allí yo salí predicando. De allí los míos me decían, ¿quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste? ¿Qué te pasó? En mi lugar de trabajo dijeron, Martini no es el mismo. Sin palabras, sin expresiones, sin nada. Solamente fui a mi trabajo en un lugar que trabajaba en una empresa y todos paralizó toda la empresa. Gloria a Dios. Evidentemente no era muy buenito. Evidentemente que no. Todo se paralizó. Todos me miraban. Algo había cambiado. Llevé personas a la iglesia de distintas formas. Les he predicado en lugares difíciles. Los he encontrado en la vera del camino, en ranchos con piso de tierra y estiércol y olores nauseabundos, llenos de demonios. Dios llegó allí hablando la palabra. Aquel hombre acepta, se convierte y la obra es hecha. El hombre sale de allí caminando transformado en otra persona. Es el Espíritu Santo. Oh, gloria. Allá en San Pedro, en una oportunidad en la colonia, predicándole a un hombre, él dijo, yo voy contigo a la iglesia. De ese instante él no pudo fumar más. Fumaba aquellos ravioles grandes de tabaco negro. De ese instante su testimonio lo dice, yo tomé asco del cigarrillo, del tabaco. Y hasta hoy es un anciano encargado de obra. Ese es el Dios al cual sirvo. Pero estas cosas van a suceder y tienen que suceder cuando nosotros veamos rostros cambiados, enfermos ser sanados. Y predicad, sanad enfermos, limpiad leprosos, anunciad el Evangelio, sí. Pero las obras que siguen detrás de aquello que se predica debe dar testimonio de lo que yo predico. Las obras deben suceder para testimonio de lo que yo predico. Si no, predico en vano. ¿Para quién predico? ¿Para quién nos esforzamos? ¿Para qué? Para ver la obra. Las obras no son el resultado mío ni de nadie. Significa que el Espíritu Santo está de agrado contigo, conmigo y con la iglesia. La conversión de alma significa que el Espíritu Santo es la persona especial en esta reunión. Que no hay necesidad, como dice Apocalipsis, estar en la puerta y llamando, porque muchas vidas han dejado al Espíritu Santo afuera.
Esa es la maldición. Porque confío en mí mismo, en mi legalismo, en mi capacidad, en que toques, no toques, en que es malo, que es bueno, que esto sí, que esto no. ¿Y dónde quedó aquel nuevo nacimiento en donde yo me identifico con el Creador, que levanto mis manos hacia el cielo y glorifico a Dios y mi alma vive en su presencia? Y no tengo necesidad que me digan esto sí, no, porque alguien da testimonio en mi corazón. Esto no, esto sí. Pero sobre todas las cosas una vida de paz. Las obras que suceden deben dar testimonio de que la iglesia está en el camino correcto. Si esto no sucede, posiblemente tengo que rever un poco el camino a ver si yo no estoy debajo de maldición. Gloria al nombre del Señor. La programación en lugar del Espíritu Santo. Programo el culto, programo la actividad, programo todo lo que viene, todo lo que va, programo toda la situación, pero no consulto a Dios. ¿Cuál fue uno de los grandes errores de Israel después de entrar en la tierra prometida? Cuando estaba Josué al mando del pueblo de Israel, vinieron los gabaonitas, propusieron a Josué un pacto, y Dios había dicho: no hagas pacto con los pueblos cananitas, no te unas a ellos, no pactes con ellos, sácalos de la tierra o destrúyelos, porque esa es tierra prometida. Esto es el pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Dios. Es un pueblo celoso, amador de buenas obras y que está custodiado y debe estar por el Espíritu Santo. Él quiere ser el guía, Él quiere ser el que nos conduce, Él quiere tomarte de la mano, porque te quiere librar de las maldiciones. Y dice la palabra que Josué no consultó con Dios. El legalismo: yo hago porque tengo experiencia, yo hago porque sé el camino, yo hago porque soy el que estoy al mando, yo hago porque sé, porque esto hay que hacerlo así. Puede tener un grado de aceptación perfecto, porque cada uno alcanza una capacidad para determinada función. Pero cada uno que alcanzó determinada, capacidad para ejercitar una función, debe consultar con Dios. ¿Me entiende? Perfectamente. Estamos capacitados y cada uno es colocado, porque por eso Corintios 12 nos dice de la funcionalidad de la iglesia y de los dones. Cada uno es colocado en el cuerpo conforme al plan de Dios, con determinados dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo eso es correcto, pero cada uno de nosotros y cada uno de ellos que es nombrado allí debe consultar con Dios. Josué, siendo líder, no consultó con Dios, hizo lo que él quiso, y entonces Gabaón dijo: Dios, ahora esto será como espina en tu costado toda tu vida. Gloria a Dios. Y tanto tendríamos para hablar de esto. Gloria al nombre del Señor. Porque históricamente, desde que yo tengo noción, nuestros pastores nos alejaron de todo movimiento político, por decirlo una. Nos alejaron de toda relación política. Porque el día que no consultamos con Dios, el día que yo le doy la venia y lo acepto, será espina en mi costado toda mi vida, por haber desobedecido y haberme salido debajo del amparo de Dios y haber buscado, aleluya, un amparo de hombre. Dios quiere bendecir su pueblo o no tiene capacidad de bendecir a su pueblo. ¿Por qué el creyente busca en la política un resguardo, una ayuda constante o una salida a los problemas? ¿Será que no está bajo la maldición y está confiando en su carne, en su capacidad y en brazo de carne?
Sí, porque entonces cuando seguimos bajo maldición, buscamos el recurso en brazo de carne. Gloria a Dios. Fue el gran error, por eso digo, si hablamos la palabra, vamos a enseñarla y vamos a exponerla y vamos a entrar en ella, en aguas profundas. Vamos a entrar en aguas profundas. Muchos no les gustará, pero es así. Muchos no les gustará porque dice, bueno, pero que las ventajas humanas estarán a la puerta. El enemigo dijo a Jesús, pues, si todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Tenía facultad el diablo para, si así fuera, poner el mundo a los pies del dueño del mundo, el creador del cielo y del universo. Jesús, siendo tentado por el diablo le promete, si postrado me adorares. Mentira. Eso sigue hasta hoy. Puede venir ayudas, pero nos ponemos a sus pies. Y el pueblo de Dios no fue llamado para ser pie ni, aleluya, zapato de nadie. El pueblo fue llamado, de Dios fue llamado para ser cabeza de naciones. Hace pocos días hablé con hace ya unos meses atrás, cuando estaba en tiempo política, le escribí una carta al pastor Daniel porque hablamos alguna oportunidad. Y le dije, pastor, por amor de Dios, ponga la iglesia en oración, junte ese pueblo, reúna, llame a asamblea, póngase en ayuno y oración al pueblo, porque el mundo se mueve por la iglesia no se debe mover por el mundo, la iglesia es cabeza. Gloria a Dios. ¿De cuándo pasamos a ser zapato en vez de cabeza? ¿No habremos ido bajo maldición por haber descuidado la dependencia, la relación con Dios y haber buscado abrigo de hombre? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La hora llegada. Dice el razonamiento. Razonamos muy bien y buscamos las cosas coherentes. Buscamos las cosas y las enfocamos y los programamos conforme la coherencia del momento. Pero olvidamos que mi Dios es un Dios que se mueve por mi fe. Gloria al nombre del Señor. Y hay alguien que se llamaba Abraham que se constituyó amigo de Dios por creerle a Dios. Cuando Dios dice, yo tengo grandes cosas para ti, contigo, dijo, desbarataré ejército, dijo David, contigo asaltaré muros, tú serás mi fuerte, tú serás mi escudo, yo soy tu galardón, dijo el Señor, yo soy tu torre, tu escudo, yo soy tu protector, tu guía, tu luz. La fe, el creerle a Dios, que Dios puede hacer. ¿Usted le cree a Dios que Dios puede cambiar tu vida y tu economía? ¿Que Dios puede cambiar las situaciones? ¿Que Dios puede transformar una vida? Yo lo creo. Yo creo que Dios puede transformar esta iglesia. Yo creo que Dios puede levantar hombres y mujeres capaces de entenderle y oírle y escucharle a Dios. Pero tal vez haya que enseñarle el camino, decir, parate en el camino, hijo Jeremías. Pregunta por la senda antigua. La senda antigua no significa un cambio de doctrinas. La senda antigua significa aprender a doblar rodillas y oírle a Dios. Él te enseñará y te dirá lo que debes hacer. Él suplirá tus necesidades. O pasó a simple historia aquellos hermosos testimonios de tantos
personas en mi tiempo, contemporáneos míos, que ya muchos han pasado, o la generación anterior, la cual pude participar. Pero se escuchaban los testimonios de aquellas épocas contando: hemos orado a Dios y Dios suplió mi necesidad. Hemos clamado al cielo porque no teníamos salida, pero Dios envió la salida. Mi hijo había muerto, dijo alguien en la palabra, pero ahora vive. Era ciego, ahora veo. Oh, gloria al nombre del Señor. Ya cierro aquí. Y dice algo que tome nota tan importante, que hemos olvidado en gran parte y que nos identifica. Es como una parte del documento de la iglesia. Tal vez nos hemos adaptado a tantas leyes que son impositivas, muchas de ellas. Como digo, no toques, no gustes, no hagas, no mires, no vayas, no vengas. Allá sí, aquí no. Esto sí, esto no. Esto aquello, esto aquí. Son leyes humanas. Y hemos condicionado aún nuestra propia vida eclesiástica a reglamentos y leyes. Pero no hemos buscado la libertad en el Espíritu. Porque la libertad en el Espíritu, lo primero que a mí me enseña es el amor. Ese sí, no es negociable, porque Dios es amor. No puedo cambiar por ninguna ley, una ley universal que es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Dios les bendiga. Ya entrego al hermano. Vamos a ponernos de pie para orar y así ya entrego al hermano. Vamos a sellar esto en oración. Queda a mitad de camino, pero la hora es tan rápida. Dios bendiga a ustedes. Oración a mi favor. Que Dios me ayude en muchas horas de escudriñar las Escrituras y de buscar la guía de Dios. En mi corazón Dios puso algo maravilloso y quiero ejecutarlo. Aleluya, de poder despertar el corazón de muchos, de inclinarlos hacia Dios, de volver muchas cosas a la senda antigua, aquella que nos hace grandes, aquella que, aleluya, elevó al pueblo de Dios a un nivel muy superior. Decían los antiguos: a los espíritus tienes que mirarlos de arriba, porque la palabra de Dios dice: sentados juntamente con Cristo. Allí nos colocó Dios. Entonces los espíritus, las dificultades, míralas de arriba, porque el Señor te colocó en lugares altos. No desciendas a la altura del hombre. No desciendas a mirar la altura del hombre, sino mira desde las alturas el problema, porque tú estás con Cristo si no estás bajo maldición. Pero si estás bajo ese amparo maravilloso de Dios, sometiéndote a su voluntad, poniendo toda tu confianza en Él, sepa que vas a tener victoria. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, Señor, que hemos predicado tu palabra. Señor, te pido, mi Dios, que sean sujetos todo espíritu, Señor, contradictor, y que tu palabra pueda ser, Señor Dios mío, como río, como manantial, que llegue a las almas y a los corazones, sacándolos de los lugares oscuros y tenebrosos, colocándolos, Señor, bajo la luz maravillosa de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra.